Muchas gracias, Andrés, por la invitación y por la organización del seminario. Nuestro tema hoy son las sanciones en el ámbito universitario y científico. Comienzo haciendo un breve esquema sobre lo que voy a tratar, simplemente para que nos resulte un poco más fácil seguirlo, sobre todo los que estáis siguiendo desde casa. Tras explicitar la pregunta de investigación, voy a hablar sobre el planteamiento de las sanciones dirigidas. ¿Qué son las sanciones dirigidas? Me refiero a sanciones dirigidas, traduciendo, por así decirlo, el término Targeted Sanctions o Smart Sanctions, que es el término por el que se le conoce en el mundo anglosajón, y la evaluación de su cumplimiento. Y luego ya pasaremos a la parte empírica, para echar una ojeada sobre las restricciones que nos afectan como universidades o que nos pueden afectar como universidades, o incluso las restricciones de las cuales podemos ser autores como universidades. Tras hablar, para empezar, de lo que es la práctica de los estados, muy brevemente, o introducir brevemente la práctica de los estados, echaremos una ojeada sobre la práctica europea, que es de especial relevancia porque la mayor parte de las sanciones, de hecho, la práctica totalidad de las sanciones que nosotros imponemos, Naciones Unidas, se acuerdan en el marco de la Unión Europea, y finalmente revisaremos también la práctica reciente de universidades a las cuales ya acaba de añadir el profesor Boix. Para concluir, interrogándonos sobre la posibilidad de empezar a plantear lo que podría ser un decálogo de buenas prácticas en este ámbito. A ver, en lo que respecta a la pregunta de investigación, partimos, o nuestro punto de partida es que existe una tendencia en la práctica internacional desde hace ya varias décadas hacia el diseño de sanciones dirigidas, o lo que podemos llamar sanciones selectivas, es decir, sanciones que difieren de la práctica de embargos totales o embargos completos que había caracterizado la vida internacional durante gran parte del siglo XX, sino antes. El origen de esta noción, de este concepto de las sanciones dirigidas, se ubica en el seno de Naciones Unidas, pero su inspiración fue europea, como veremos en breve. Y de hecho, la Unión Europea se ha comprometido expresamente, públicamente, con el concepto de las sanciones dirigidas. Esto lo hizo en el año 2004, si bien su práctica ya llevaba tiempo ciñéndose al concepto de sanciones dirigidas. En cualquier caso, el tipo de sanciones del que nos ocupamos en esta presentación adolecen de una gran falta de atención. No se han estudiado verdaderamente las sanciones o el impacto de las sanciones en la ciencia, las sanciones en el ámbito universitario, precisamente porque la mayor parte de la investigación se centra en sanciones económicas. Cosa que no es sorprendente porque son las que, digamos, tienen un mayor impacto. La mayor parte también de los investigadores son economistas o son politólogos con una orientación cuantitativa, y las sanciones económicas precisamente resultan mucho más accesibles, mucho más fáciles de cuantificar, de examinar, que, digamos, un ámbito más difuso como son las sanciones en el ámbito universitario. Desde este punto de vista, lo que vamos a hacer es plantearnos pues, cómo afectan las sanciones internacionales al ámbito universitario, hasta qué punto podemos hablar de sanciones dirigidas y interrogarnos finalmente sobre cómo se podrían adaptar mejor a este concepto. Vamos a comenzar con una breve definición de sanciones, en la cual, digamos, queda muy patente que nuestro punto de vista es un punto de vista politológico y no jurídico. Podemos definir las sanciones como una interrupción deliberada por parte de un emisor o un grupo de emisores de un beneficio que en otras circunstancias sería otorgado o se pondría a disposición, respuesta a la vulneración de una norma o simplemente a lo que se considera como un comportamiento reprobable. La noción de sanciones dirigidas, a la cual ya he aludido, a la cual, que es un concepto que también recibe el nombre de Targeted Sanctions o Smart Sanctions,
emerge en reacción al grave impacto humanitario de los embargos totales que impuso Naciones Unidas a principios de los años 90. Estamos pensando sobre todo en el caso de Irak, que estuvo bajo un embargo completo por espacio de un total de 13 años, pero también embargos como los impuestos en la antigua Yugoslavia o también en Haití. De hecho, en reacción a estos impactos humanitarios, el P5 del Consejo de Seguridad publica un non-paper en el año 95 anunciando que en el futuro cualquier régimen de sanciones deberá esforzarse por reducir al máximo los efectos secundarios adversos no deseados de las sanciones sobre los segmentos más vulnerables de los países afectados. En definitiva, esta idea de targeted sanctions lo que intenta hacer, lo que pasa es que ya estamos cronológicamente muy alejados del momento en el que se acuña este término, pero lo que intenta hacer es transponer la idea la idea que se estaba imponiendo en aquel momento de precision guided weapons al ámbito de las sanciones. Es decir, las sanciones, en lugar de ser completas, en lugar de afectar a todo el mundo, a todo el país, debían adoptar una aproximación quirúrgica prácticamente. Con lo cual, la diferencia entre entre las sanciones generales o digamos o los embargos completos es que estos lo que hacen es interrumpir la totalidad del comercio y de las relaciones comerciales entre el emisor y el destinatario, mientras que las sanciones dirigidas o las sanciones selectivas se emplean para discriminar para discriminar entre aquellos que son responsables de digamos, el acto reprobable o de las acciones que se condenan o de la vulneración de la norma y aquellos que no lo son, o incluso los países que también se ven afectados y que no lo son. Y en cualquier caso, deberían estar libres o prácticamente exentas de consecuencias humanitarias. Las sanciones generales o los embargos completos habían sido delegitimados por el grave impacto humanitario de los episodios que tuvieron lugar a principios de los años 90. Para las sanciones generales, el destinatario es el país en su conjunto, toda su economía y toda su población. Y no han desaparecido por completo del mapa porque continúan existiendo en la práctica de Estados Unidos y también de otros países, pero son muy contados, mientras que la totalidad de la práctica de Naciones Unidas y también de la Unión Europea desde mediados de los años 90 consiste en las sanciones dirigidas. Em, ¿Cómo, cómo se justifica digamos, esta transición, la adopción de de una aproximación nueva hacia el diseño de sanciones? En primera instancia, lo que se intenta con este nuevo diseño, con este nuevo tipo de sanciones, es limitar, reducir o incluso eliminar el impacto humanitario grave sobre la población del país destinatario. También se intenta evitar el perjudicar a países vecinos que también sufren las consecuencias de los embargos generales. Y por otro lado, también se intenta evitar que se distorsione el comercio internacional o que el comercio internacional sufra alteraciones. Por otro lado, también se pretende mejorar la viabilidad del instrumento. Precisamente los embargos totales habían acabado siendo muy impopulares, no solamente en la comunidad internacional pensando en la comunidad de estados o la sociedad de estados, sino también dentro del ámbito de la sociedad civil. La sociedad civil había puesto el grito en el cielo después de que se corroborasen pues, altas tasas de mortalidad o de enfermedad de difusión de epidemias en Irak. Con lo cual se entiende
que existía un grave peligro de que un nuevo embargo general impuesto por parte de Naciones Unidas no recibiese cumplimiento por parte de los estados, cosa que evidentemente habría creado una crisis insostenible para el prestigio, para la reputación, la credibilidad de Naciones Unidas. Con lo cual, las sanciones inteligentes para lo que están pensadas también es para asegurar una eh, para diseñar las sanciones con esta nueva aproximación es mejorar su eficacia, precisamente porque lo que van a intentar hacer es perjudicar directamente a aquellos individuos que son responsables en lugar de aquellos individuos que no son responsables. Es decir, se intenta que se vean afectados aquellos que son responsables en un intento de, digamos, modificar su conducta. Pero por otro lado, también se justifica el diseño selectivo de las sanciones con referencia a la promoción de la justicia. Es decir, el hecho de que una población inocente que no ha jugado ningún papel, no ha tenido ningún rol, no ha tomado ninguna decisión que vulnere normas internacionales o que resulte en acciones reprobables, porque deben verse afectados cuando los responsables son otros, ¿no? El compromiso con las sanciones dirigidas o las sanciones selectivas, en un primer momento se ve reflejado en el non-paper que ya he mencionado, firmado por los P5, no por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solamente por los P5. Este proceso tiene lugar en paralelo a una serie de reuniones de expertos que están financiadas en un primer momento por el gobierno de Suiza, en una segunda fase por el gobierno alemán y en una fase final por el gobierno de Suecia. Es decir, son estados europeos los que se dedican a montar un esfuerzo intelectual colectivo para diseñar lo que deben ser estas sanciones inteligentes. Y la verdad es que es un proceso bastante original, bastante único, bueno, sí, bastante atípico en lo que respecta, en lo que respecta al mundo de las sanciones o del diseño de los instrumentos que emplea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Unión Europea en el año 2004 anuncia lo siguiente, esto sí que es una cita textual del documento original llamado Principios Básicos sobre la aplicación de medidas restrictivas. Medidas restrictivas es el eufemismo que emplea la Unión Europea para referirse a sanciones. Las sanciones responderán al objetivo de obtener la máxima repercusión en las personas cuyos comportamientos se pretende modificar. Afectadas en el sentido de no involucradas, consecuencias para los países vecinos y probablemente lo más interesante de la formulación es el hecho de, es la única palabra que se repite, máxima o máximo. Es decir, se intenta conseguir la máxima repercusión, el máximo impacto, al tiempo que se intenta reducir al máximo cualquier efecto adverso. Pero al mismo tiempo no se promete en ningún momento que estos efectos adversos no vayan no vayan a producirse. Sencillamente se va a hacer un esfuerzo por intentar evitarlos. Si echamos una ojeada sobre los tipos de sanciones a los que encajan en este concepto de sanciones dirigidas o sanciones dirigidas o selectivas, nos encontramos con que la categoría más habitual son las sanciones individuales, como prohibiciones de entrada en el territorio de los estados emisores o de los estados miembros, la inmovilización de activos,
También, al mismo tiempo, la prohibición de transacciones con los individuos que se encuentran recogidos en una lista donde se les identifica con nombre, apellido, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, cargo profesional. Y precisamente la idea es que solamente esos individuos y nadie más debe verse afectado. Pero además de estas sanciones individuales, también hay otro tipo de sanciones que se consideran igualmente, bueno, se consideran también selectivas, como sanciones financieras, tales como la prohibición de inversiones, sanciones sectoriales como la prohibición de vuelos o la prohibición de que ciertas aerolíneas operen en un espacio aéreo. Y luego también la prohibición de que ciertas, digamos, commodity o ciertos bienes, en muchos casos energía, pueda circular, tales como embargos sobre el gas, sobre los diamantes, sobre las piedras preciosas, sobre el petróleo, evidentemente, o incluso bienes de lujo, artículos de lujo. Por otro lado, las sanciones diplomáticas también constituyen otro tipo de sanción que evidentemente no es una sanción general. Existen también sanciones que se imponen sobre la actividad deportiva, a las cuales se le dio mucho bombo y mucha importancia en los años 80, cuando Sudáfrica fue excluida de muchas competiciones deportivas, pero luego también existen esas y prácticamente no hay nada de investigación al respecto. Lo que intentan hacer es discriminar. Sin embargo, no todas las sanciones selectivas discriminan de la misma manera. Hay algunas que son mucho más, son mucho más selectivas y otras que son mucho más amplias. Es decir, que dentro del el universo de las sanciones dirigidas, también nos encontramos con un extremo que limita los efectos únicamente a individuos y otro extremo que puede tener repercusiones sobre la población más en general. Aquí tenemos una propuesta de, digamos, escala en la cual si el nivel 5 son las sanciones generales y el nivel 1 son las sanciones más discriminatorias porque solamente afectan a individuos que aparecen con identificadores y tal, pues tenemos aún eh, mm, dos escalafones intermedios con distintos grados de discriminación. Ahora, lo que nos interesa es ver, después de que como continente nos hemos suscrito a las sanciones dirigidas, a las sanciones selectivas, ¿cómo podemos medir si estas sanciones que se están empleando o que afectan el ámbito científico universitario son sanciones dirigidas o no? ¿Cómo medir este carácter dirigido o lo que he puesto aquí un poco inventándome la palabra targetedness de las medidas? En vista de la diversidad de herramientas que constituyen el instrumentario de las sanciones dirigidas y de la gama de grados de discriminación que los caracteriza, ¿cómo medir su carácter dirigido? Bueno, pues yo ya lancé una propuesta en el año 2016 en un artículo que se encargaba de examinar precisamente esta cuestión con aplicación a las diversas sanciones impuestas por la Unión Europea, particularmente sanciones PESC, pero luego también otros tipos. Y en principio lo que hace esta propuesta es remitirnos a dos aspectos. Uno de ellos, la capacidad que tiene una medida o una sanción de discriminar entre el destinatario al cual se pretende afectar. Y por otro lado, digamos, la otra cara de la moneda, la adecuación de las exenciones para proteger a aquellos que no están implicados. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar esta propuesta de medición
utilizando como datos sencillamente legislación, documentos oficiales, también algunas entrevistas anónimas, evidentemente. Pero en cualquier caso aprovecho este momento para hacer un disclaimer. Esto está aún en una fase inicial, con lo cual no llegamos a conclusiones de carácter definitivo ni rotundo. Y yo en cualquier caso, con esta presentación o con esta investigación no estoy intentando posicionarme. Es decir, todo lo contrario. Me gustaría aseguraros que no estoy intentando ni digamos, proponer o promover la imposición de sanciones en el ámbito académico, ni tampoco decir que, ni tampoco rebatir que deban existir. Vale, aprovecho antes de pasar a hablar sobre el mundo, la investigación empírica o digamos el mundo de las sanciones académicas, muy brevemente me gustaría recapitular cuáles fueron las conclusiones de esta anterior investigación en la cual examinaba el carácter dirigido de las sanciones de la Unión Europea, las sanciones PESC y también otras. Por un lado, concluyo que están diseñadas de una forma que verdaderamente les permite ser muy discriminatorias y que además en general están bastante bien equipadas con exenciones que son suficientes para discriminar para evitar o digamos para proteger de los efectos adversos a aquellos que no están, no se deberían ver afectados. Pero al mismo tiempo también esta investigación concluye que este carácter selectivo peligra en vista de dos fenómenos que ya eran muy visibles en el año 2016 y que desde entonces no han hecho más que agudizarse. Uno de ellos es que está teniendo lugar un incremento de embargos selectivos, es decir, que la Unión Europea cada vez recurre más a embargos selectivos. Y ya hemos dicho que en el espectro de las sanciones dirigidas, los embargos selectivos son los menos discriminatorios de todos. Y por otro lado, también es muy visible cómo está teniendo lugar una ampliación de los criterios de los criterios de designación que cada vez incluyen a círculos más amplios de la población. Y precisamente esta ampliación de los criterios de designación, y esto digamos que conecta con el énfasis jurídico de todos los presentes, esta jurisprudencia que el Consejo de la Unión Europea ha ido ampliando los criterios de designación. Pero bueno, no estoy aquí para presentar esta investigación, sino para hablar sobre el universo que existe ahora mismo en lo que respecta a restricciones que afectan a la colaboración y al intercambio científico y universitario. Una primera dimensión es de hecho la que he explorado menos, pero la que me gustaría quitarme de encima, o sea, eliminar desde el primer momento. A ver, la legislación nacional de muchos estados ya parte de la idea de que hay una serie de estados extranjeros preocupantes o los llamados states of concern, que están listados como tales, y se parte de la idea de que no debe tener lugar ninguna colaboración científica con ellos, precisamente porque han sido designados como estados no fiables. Si nos fijamos en el caso de Estados Unidos, no solamente hay una lista de States of Concern, es que hay diversas listas, con lo cual cualquier universidad que quiera poner en marcha un programa de cooperación tiene que asegurarse de que esas universidades quedan completamente excluidas ya de entrada, ¿no? Digamos que vendría a ser ilegal el establecer ningún tipo de cooperación educativa con ellas. Y de hecho, uno de los ejemplos más interesantes es el de Australia, porque Australia no solamente lista los países, sino que también lista universidades y proporciona prácticamente una herramienta online, no tenéis más que pinchar para verlo, en la cual indica hasta qué punto un instituto, un centro de investigación, una universidad constituye un riesgo desde el punto de vista de la cooperación. Y de hecho lista, bueno, digamos prácticamente
vamos, lista como las más peligrosas, dos universidades chinas. Bueno, esto en cualquier caso, vamos, esta aproximación es algo que ya, para empezar, amplía a ciertos países las sanciones que ya pesan sobre ellos en otros, vamos, en base a otras, vamos, a sanciones estándar dentro de la política extranjera de ese país. Y luego, si nos fijamos en el ámbito europeo, que es el que nos concierne más directamente, antes siquiera de echar una ojeada sobre lo que ha sucedido durante este último año con el conflicto de Gaza, nos encontramos con que, o digamos, las operaciones del ejército israelí sobre la población civil de la Franja de Gaza. Designaciones bajo varios regímenes de sanciones en vigor en la Unión Europea ya a día de hoy incluyen universidades, incluyen rectores de universidades, hablando de una línea roja que no se haya franqueado aún, sino que esto ya forma parte de las designaciones dentro de los regímenes de sanciones en vigor de la Unión Europea. ¿A qué nos referimos? O sea, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo es que hay universidades listadas, rectores y profesores? Bueno, pues si investigamos, si echamos una ojeada, nos encontramos con que hay algunas entidades que, digamos, son bastante obvias. Laboratorios implicados en la proliferación de armas químicas o nucleares, ¿no? Hay un laboratorio en Siria que, de hecho, está en varios regímenes, ¿no? Porque son los que se dedicaron a producir los agentes que luego se emplearon en operaciones militares, con lo cual esto no tiene nada de sorprendente. Hay universidades que están vinculadas directamente al Ministerio de Defensa o están vinculadas a entidades paraoficiales como los guardias revolucionarios en Irán. Pero por otro lado, bueno, y además también están listadas las universidades de los territorios ocupados en Ucrania, universidades de Sebastopol. Bueno, pues aquello evidentemente también aparece listado. Pero por otro lado, en lo que respecta a los individuos, es decir, rectores o profesores que aparecen en la lista, son en muchos casos individuos, vamos, personas que son al mismo tiempo políticos, ocupan cargos políticos y cargos académicos, con lo cual tienen un doble rol y al tratarse de políticos que están involucrados en las acciones que condena la Unión Europea, al mismo tiempo, esto tiene implicaciones para las universidades en las cuales trabajan, porque nos encontramos con una universidad que está dirigida o en la que tiene un cargo de responsabilidad alguien que está listado no por las actuaciones de esa universidad, sino a causa de sus actuaciones políticas. Y lo que probablemente sea más curioso es que en algunos casos nos encontramos con que hay un rector que está listado porque es un antiguo político. Y mientras fue ministro o cuando fue deputy minister o en fin, cuando tuvo un cargo político de responsabilidad, fue responsable de acciones por las cuales luego se le ha listado. Y al abandonar el gobierno o al ser destituido por lo que fuera, ha acabado ocupando un puesto de responsabilidad en una universidad. Es decir, esa persona ya no ocupa ese cargo político y aún así ahora ha pasado a formar parte de una universidad. Pero claro, para la universidad la cooperación con entidades de la Unión Europea o decano o incluso director de departamento de 5 universidades iraníes que están listadas y la mayor parte de las entidades fuera de Irán o los individuos fuera de Irán que están listados se encuentran en Rusia o en Bielorrusia.
En menor medida encontramos también pues, alguna entidad en Corea del Norte, en Siria, Myanmar, Venezuela, creo que son prácticamente un individuo o una entidad, pero en el caso de Venezuela estamos hablando de una expolítica que ahora es rectora de una universidad. ¿Cuáles son las implicaciones de encontrarnos con un rector, decano, director de departamento designado? Pues prácticamente podríamos trazar un paralelismo con las sanciones que se impusieron a puertos. No sé si recordáis esto, pero durante la crisis de Costa de Marfil en 2010 y la guerra civil en Libia en 2010, la Unión Europea designó una serie de puertos. De hecho, los dos únicos puertos internacionales de Costa de Marfil estuvieron designados. En principio, esto no es un embargo sobre nada en particular, porque lo único que estás haciendo es designar un puerto. Pero ¿qué sucede cuando la autoridad portuaria está designada? Que nadie puede llevar a cabo ninguna transacción con ellos y nadie puede tratar con ellos. Con lo cual, prácticamente nos encontramos con un embargo comercial, porque todo lo que exporta y todo lo que importa Costa de Marfil entra por mar. ¿Quién va a importar cacao de Costa de Marfil en avión o por vía terrestre? Es decir, que una única designación afecta a toda la institución e impide colaboración con toda la institución. Un segundo escenario de sanciones seguramente os suene más porque es bastante reciente y además también nos ha afectado como facultad. Las sanciones dentro del programa Erasmus. ¿Recordáis lo que pasó recientemente con Hungría? Bueno, pues en principio lo que hizo la Comisión Europea es, en respuesta a una operación que había tenido lugar en Hungría para, digamos, restringir la independencia de las universidades. Digamos que todas las universidades fueron obligadas a crear, bueno, es un poco más complicado, ¿no? Pero a crear una fundación en cuyo consejo ejecutivo debía encontrarse alguien vinculado directamente al gobierno. Con lo cual, mm, se eliminaba la independencia de universidades. Todas las universidades que pasaron por este proceso acabaron, bueno, acabaron listadas por la comisión y en principio han Bueno, se trata de una situación que no, vamos, se trata de una medida que no acabó siendo especialmente fructífera porque esos fondos que habían perdido por parte de la Unión Europea, lo que hizo el Estado fue poner a disposición nuevos fondos de movilidad, con lo cual podrían mantener esa movilidad. Y de hecho hubo una universidad que se les coló. Pero de esto, si queréis, hablamos al acabar. Si no, voy a estar todo el rato hablando de Hungría, ¿no? Y bueno, ahora ya abandonando el ámbito europeo, cuando no hay régimen de sanciones impuesto por la Unión Europea, las universidades también tienen la posibilidad de imponer sus propias sanciones. Y aquí es donde podemos fijarnos en el ejemplo reciente que ha involucrado a varias universidades, entre ellas la nuestra. Bueno, la decisión la decisión que se adoptó aquí en nuestro rectorado la tenemos expuesta. Se impide, bueno, se renuncia a futuras colaboraciones, se anuncia también que se evitará la explotación de las infraestructuras científicas de la universidad en programas de investigación por parte del personal investigador de universidades israelíes. Se suspenderá también la posibilidad de realizar estancias de investigación en las universidades concernidas o la recepción de investigadores visitantes por parte de estas universidades y además se incorpora también a la compra pública
una cláusula administrativa de carácter social, de forma que no puedan presentarse, que no puedan competir empresas que se beneficien de forma directa o indirecta de la violación de los derechos humanos y crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. La Universidad de Granada adoptó medidas similares, aunque en el caso de la Universidad de Granada sí que se vieron afectadas colaboraciones que tenía en marcha la universidad, al contrario de lo que sucedió aquí, porque en el caso de la Universidad de Valencia no había ninguna colaboración en marcha. Bueno, es algo llamativo que en ambos casos se hacía, vamos, en ambas, si echamos una ojeada a las sentencias, en ambos casos se hace referencia vamos, a la resolución de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de la CRUE, o cómo lo formularon exactamente los rectores. Hablaron o digamos que animaron a las universidades a revisar y en su caso suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hubieran expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esto es interesante porque tenemos la idea de diferenciación, aunque es diferenciación positiva, prácticamente nos está incitando a, elaborar una lista blanca, no una lista negra. Es decir, si las universidades o los centros de investigación no se han posicionado firmemente en contra de estas operaciones militares, no hay ningún motivo para suspender el acuerdo con ellos. Esto, en principio, lo que aparecía en el documento de la CRUE. Sin embargo, esta diferenciación, digamos que desaparece en el momento en el que las universidades toman sus decisiones, porque no se habla de una diferenciación ni positiva ni negativa, sino que se habla de una prohibición across the board, ¿no? Una prohibición que las cubriría a todas. Si echamos una ojeada sobre las sentencias, son algo diferentes, pero no me detengo en las diferencias, sino que intento ver qué es lo que tienen en común, ¿no? Y lo que vemos es que en ambos casos, pues, quiero decir, en el caso de Valencia en primera instancia, en el caso de Granada en segunda instancia, se hace referencia a que las decisiones que tomaron estas universidades de interrumpir todo contacto, todo acuerdo con universidades israelíes son contrarias, por un lado, a la prohibición constitucional de la discriminación y, por otro lado, al principio de neutralidad de las administraciones públicas. De hecho, aquí tenemos un extracto de la sentencia de Valencia. Los intercambios académicos y de investigación sirven precisamente a objetivos que favorecen el entendimiento y la convivencia. No se entiende el modo en que su ruptura, solo prevista para entidades académicas de uno de los estados implicados, pueda coadyuvar a la consecución de los objetivos que se proclaman. Bueno, esto es interesante porque, al margen de lo que hemos dicho sobre la incompatibilidad con la prohibición de la discriminación y la incompatibilidad con el principio de neutralidad de las administraciones públicas, aquí a lo que se hace referencia es a un aspecto diferente, que es la ineficacia. ¿Qué contribución va a hacer esta suspensión? Es decir, el interrumpir intercambios académicos y de investigación vamos a la consecución de los objetivos que se proclaman, es decir, el intercambio académico y la investigación conjunta lo que hacen es favorecer, apoyar el entendimiento y la convivencia. Es decir, que aquí, además, aunque tenga un rol más secundario, también se alude a la falta de eficacia que se puede esperar de estas sanciones. Y luego, por otro lado, lo que he puesto en negrita, porque lo veo incluso más interesante, es que tampoco se entiende la aplicación en una sociedad democrática de un mecanismo propio del derecho penal del llamado antiguo régimen, que universaliza la responsabilidad de un conflicto castigando a las instituciones académicas de uno de los países implicados.
¿Qué es lo que veo interesante aquí? Bueno, para empezar, que vamos, al ciudadano medio esto de antiguo régimen del derecho penal no le suena a nada en especial. Pero al mismo tiempo, esto lo que hace es replicar el planteamiento de las sanciones dirigidas. Es decir, de lo que se está quejando es de universalizar la responsabilidad de un conflicto, o sea, aplicar un mecanismo que lo que hace es castigar a quienes no son responsables, a quienes no han tomado esas decisiones, no son responsables del acto reprobable. En cualquier caso, al margen de que nos hable de este antiguo régimen que el ciudadano medio no, o incluso los politólogos no asociamos con nada en concreto, eh, es curioso que procediendo de un ámbito completamente diferente, con una sentencia redactada por letrados que seguramente desconocen la idea de las sanciones dirigidas, porque vamos, es un ámbito muy específico, lo condenen prácticamente por el mismo planteamiento. Y lo que me gustaría acabar haciendo es echando una ojeada sobre cómo han reaccionado otras universidades de nuestro entorno. Bueno, aquí los ejemplos están un poco, o sea, han sido seleccionados en base a su interés, no necesariamente en base a su representatividad. Pero una de nuestras universidades socias es la Universidad de Florencia. Bueno, pues en la Universidad de Florencia se tomó la decisión de suspender los acuerdos solamente con aquellas universidades que hubieran contribuido directamente al esfuerzo de guerra. Y de hecho, consideraron todas las opciones. No suspendemos nada con nadie, suspendemos todos los acuerdos con universidades israelíes o suspendemos solamente algunos. ¿Y por qué se impuso? ¿Por qué se impuso esa aproximación diferenciada? Precisamente porque uno de los profesores sacó a colación el documento aprobado por la Sociedad Italiana de Derecho Internacional ese mismo año, que apelaba a las universidades y a los centros de investigación a suspender aquellos acuerdos de cooperación o colaboración, incluso los informales, con instituciones y entidades israelíes que contribuyen a que se perpetren gravísimas violaciones del derecho internacional y al mantenimiento de la ocupación ilegal del territorio palestino. Es decir, el hecho de que existiese externamente a la universidad en una entidad que carece de ningún poder ejecutivo sobre ninguna universidad, como es la Sociedad Italiana de Derecho Internacional, que no es más que una asociación de profesores, el hecho de que se hubieran posicionado públicamente con esta idea es algo que facilitó el debate dentro de Universidad de Florencia acabase llevando a esta conclusión que solamente había que suspender acuerdos con aquellas universidades, no que se hubieran posicionado de una forma u otra, sino según si habían contribuido o no al esfuerzo de guerra. Y finalmente echamos una ojeada sobre universidades del mundo neerlandófono. La primera universidad, curiosamente una universidad de referencia en esto, si bien no es de las mejor posicionadas en los rankings, o digamos de las más famosas en Países Bajos. En la Universidad de Radboud, en Nijmegen, lo que hace es decantarse por suspender los memorandos de entendimiento con dos universidades, que son la Universidad de Tel Aviv y la Hebrew University de Jerusalén, por su implicación directa, por sus vínculos con las Fuerzas Armadas israelíes. Pero lo que no hace es suspender la participación en consorcios a los cuales contribuyan universidades israelíes, alegando que no quería, o sea, que al margen de suspender los vínculos bilaterales, lo que no quería era que sus medidas constituyesen un obstáculo para la
libertad académica que tendrían consecuencias importantes para la capacidad de los investigadores, de los investigadores de la Universidad de Radboud y del resto de las universidades implicadas en el consorcio para sacar adelante su investigación. Es decir, que también tiene una, también reconoce el valor de no interrumpir, no obstaculizar la consecución de proyectos de investigación de sus propios investigadores. La Universidad de Amberes, para finalizar, ha adoptado una aproximación similar. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de de lo que ha cancelado, y no solamente no ha cancelado, sino que ha puesto en marcha nuevos acuerdos con universidades israelíes. Vemos que en enero, no, perdón, en enero, sí, en enero del 2024 ya había aprobado, porque claro, la movilización de estudiantes y la operación ya lleva bastante tiempo en marcha, ¿no? No estamos hablando solamente del 2025. Pero deciden continuar con un proyecto de investigación con Hebrew University de Jerusalén. Al mismo tiempo hacen una decisión de interrumpir colaboración con dejar de invertir en una entidad de ciberseguridad israelí. También, em, finalizan la cooperación con la Universidad Bar Ilan, pero por otro lado, desde enero del 2024 aprueban una nueva colaboración con Birdside University y además en en medio de la lista tenemos la publicación de la colaboración de la universidad con con distintas organizaciones en Israel. Es decir, que por un lado, ciertas cosas las interrumpen, otras cosas las mantienen en marcha y además publican como medida de transparencia todos los vínculos que tiene la universidad con organizaciones israelíes. Pero el motivo por el cual encuentro especialmente interesante el ejemplo de esta universidad es porque en su propia declaración aprovecha para incitar o para animar a todos los miembros de la comunidad universitaria a desarrollar iniciativas académicas que también se ofrece a financiar que contribuyan al entendimiento mutuo y a la búsqueda de soluciones democráticas. Y esto precisamente es un ámbito en el cual una universidad está especialmente bien equipada. El de promover iniciativas académicas de naturaleza intelectual que puedan apoyar esfuerzos de entendimiento mutuo y de búsqueda de soluciones. Vale, y ahora ya concluyo con unas últimas pinceladas, enfatizando lo que encuentro más interesante de lo que hemos visto hasta el momento. Por un lado, como ya he mencionado, la coincidencia entre el razonamiento del contencioso administrativo y la noción de las sanciones dirigidas, a pesar de que no se hace ninguna referencia ni a los principios de la Unión aprobados por la Unión Europea o la declaración aprobada por la Unión Europea, la declaración del P5 en fin, nada concerniente al mundo de las sanciones. Y luego, por otro lado, es también curioso ver cómo este elemento selectivo estaba ya presente en la declaración del CRUE, pero en el momento en el que las universidades toman sus decisiones, en el momento en el que adoptan esos acuerdos, el selectivo, este elemento discriminatorio que aparecía en lo que era para ellas un documento de referencia,
desaparece. Y deciden, o sea, se decantan por una cancelación de toda participación futura o de cualquier acuerdo futuro sin adoptar esa idea de diferenciación. Y bueno, y por otro lado, por otro lado, también es curioso ver cómo en algunas de estas reacciones encontramos consideraciones de eficacia y también de la idoneidad del equipamiento, digamos, o del instrumentario con el que cuenta la universidad para poder reaccionar vamos, a este tipo de violaciones o de actuaciones reprobables a través de la interrupción de acuerdos. En cualquier caso, si podemos utilizar lo visto como un punto de partida hacia el establecimiento de un decálogo de buenas prácticas en lo que respecta a la utilización de sanciones dentro del ámbito universitario o de sanciones que afecten al intercambio científico, es evidente que el aspecto más importante a tener en cuenta es el de la respuesta diferenciada, es decir, el no, no adoptar una única solución que concierna a todas las universidades, sino adoptar algún tipo de criterio que nos ayude a distinguir cuáles son las universidades que deberían verse afectadas y las que no deberían verse afectadas por, digamos, nuestras represalias. Y por otro lado, también es probablemente una buena práctica a señalar la de la transparencia. La Universidad de Amberes ha publicado todo lo que hace, todos los vínculos que tiene. Con lo cual, en fin, se permite también a la comunidad universitaria el ver, el ver con sus propios ojos qué es lo que existe y, en fin, y juzgar si les parece suficiente o insuficiente la respuesta de la universidad. Sin embargo, digamos, el obstáculo que existe aquí y quizás ayude a explicar por qué las universidades que han sido objeto de las sentencias recientes no adoptaron este criterio diferenciador es por el coste de recabar información. Es decir, si no diferenciamos, podemos adoptar una decisión en 5 minutos. Pero si queremos diferenciar, tenemos ya que realizar un esfuerzo de investigación y enterarnos en el ciberespacio en hebreo, ¿no? Qué universidades se han posicionado, qué rectores, qué decanos, qué figuras públicas se han posicionado de una manera u otra, o lo que es más difícil, qué proyectos de investigación en marcha en según qué universidades están contribuyendo al desarrollo de tecnologías que se empleen en estas operaciones. Bueno, y finalmente creo que cabe también recalcar la importancia de las recomendaciones de entidades que no tienen ninguna repercusión ejecutiva, como es CRUE o como es la Sociedad Italiana de Derecho Internacional. En principio, lo que digan o dejen de decir no tiene ninguna eficacia, pero sí que puede servir de guía precisamente para orientar a las distintas universidades. Bueno, la llegada de Gabriel lo que hace es enfatizar que me he pasado demasiado tiempo hablando. En cualquier caso, le doy las gracias al público por su paciencia y le devuelvo la palabra a Andrés para que introduzca los comentarios de José Manuel. Gracias.